Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. El objetivo de la clase de hoy es repasar las conceptualizaciones que vimos antes de este paro, y la idea es revisar a los que lograron hacer algo con el mapa conversacional. Yo se los voy a revisar, vamos a tratar de arreglarlo y dejarlo bien como corresponde, y de esta manera les puede servir de ejemplo a los otros grupos que no han logrado todavía desarrollar nada en ese ámbito. ¿Ya? Bien, como para repasar, este fue el ejemplo que dimos. Ahora, como para contextualizar, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos en una etapa en la que se llama análisis de la situación actual. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes encontraron un problema de información en una empresa, o sea, falta información acerca de una materia en la que nosotros necesitamos utilizarla como de insumo para poder desarrollar alguna acción o tomar alguna decisión. El análisis de la situación actual lo que busca es efectivamente saber qué es lo que está pasando en el entorno problema para poder determinar que efectivamente, ¿cierto?, lo podemos solucionar y de qué manera lo podemos solucionar. Entonces lo que uno hace es situarse en el entorno problema y buscamos un compás virtual y vamos a pinchar el problema de información. Pinchamos el problema de información y trazamos un radio alrededor, ¿ya? Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos esa captura, ese escaneo, por ejemplo, si a nosotros nos quieren tomar como algún examen para saber qué es lo que está pasando adentro, lo que se hace, ¿cierto?, es que si yo determino que me duele la cabeza, lo que yo hago es buscar los exámenes relacionados con ese sector del cuerpo para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Ustedes particularmente van a tener dos tipos de exámenes que les van a permitir a ustedes saber internamente, tomar una radiografía de qué es lo que está pasando, ¿ya? Estos dos tipos de exámenes que nosotros vamos a tener, uno se llama mapa de proceso, ¿ya? Uno se llama mapa de proceso y el otro se llama mapa conversacional. Ahora, ¿por qué estos tienen dos enfoques distintos? Porque dentro de una organización se desarrollan actividades. Y dentro de la organización, esas actividades están desarrolladas por personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer este análisis en el contexto de saber qué es lo que está pasando con las actividades. Si las actividades que nosotros estamos realizando efectivamente son las que corresponden. Y por otro lado, tenemos que saber si las personas son las adecuadas, si las personas tienen la preparación adecuada, si las personas interactúan y se comunican de manera adecuada, de tal manera de lograr el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que hacer un levantamiento de la información para saber qué es lo que está pasando. Y ahí ustedes tienen que preguntar qué es lo que sucede, cuándo sucede, por qué sucede este problema, cuántas veces que requerimos de esta información para poder realizar la acción en particular, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que generar algo que se llama la descripción funcional. Y esa descripción funcional es la narrativa que nos indica a nosotros cómo se están haciendo las cosas hoy día. Y a partir de esa narrativa, nosotros vamos a tomarla y técnicamente le vamos a llamar descripción funcional, las vamos a tomar y las vamos a convertir en dos fotografías. Una fotografía va a ser el mapa de procesos, y la otra fotografía va a ser el mapa conversacional, ¿ya? Ahora, como les dije anteriormente, la primera fotografía busca mostrar principalmente las actividades que se tienen dentro de la situación problema. Y la segunda busca interiorizarse, que es más profunda todavía, y es un examen que busca interiorizarse acerca de qué es lo que sucede con las personas cuando tienen que realizar estas actividades.
Por lo tanto, es sumamente importante. Ahora, ¿por qué yo le doy mucha importancia también al mapa conversacional y algunas otras personas no se las dan? Por algo muy simple. Las organizaciones, estimados alumnos, están compuestas por personas. Y las personas son las que realizan los trabajos. Y por lo tanto es sumamente importante preocuparnos de qué es lo que está sucediendo con esas personas. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Muchas veces hacemos una descripción de un conjunto de actividades que constituyen lo que se llama un proceso, un procedimiento. Pero tenemos que ver más allá, porque muchos de los problemas que suceden en las empresas, y estoy hablando a nivel general, no solamente tienen que ver con las actividades, sino que también con las personas. Y ustedes están llamados, ¿cierto?, a preocuparse y a liderar personas. Si esas personas están bien, entonces los trabajos se van a hacer bien. Si esas personas, de acuerdo a sus competencias, están bien asignadas en las labores que tienen que hacer, entonces ustedes no van a tener ningún problema porque todo va a fluir bien. Por lo tanto, hay muchas personas que lo que hacen es hacer un análisis a nivel solo de actividades y eso es lo que muestra que en teoría las cosas deberían funcionar bien. Pero en la práctica también hay que preocuparse de qué es lo que pasa con las personas que están realizando esas actividades. Por lo tanto, vamos a hacer dos análisis. El primero son los mapas de procesos, que ustedes lo vieron en el laboratorio, y lo segundo son los mapas conversacionales. Por lo tanto, cuando lleguemos a la instancia de que ustedes tienen que exponer sus proyectos, me van a mostrar los dos enfoques y vamos a poder hacer un análisis profundo de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Ahora bien, hay distintos tipos de problemas de información y por lo tanto hay distintas soluciones. Ahora bien, nosotros, en este contexto en los que los estamos formando, vamos particularmente a analizar y solucionar problemas de información que nos llevan a desarrollar un sistema de información y que son los más complejos. Hay otros problemas de información que perfectamente podrían ser susceptibles de ser solucionados a través a lo mejor de la automatización de una planilla electrónica, a lo mejor a través de una planilla Excel. También las planillas Excel nos permiten hacer filtros de información, ¿cierto? A través de ciertas funciones, pero la verdad es que no quiero meterme en eso. Por eso que los invito siempre a que tomen los cursos o los talleres de Excel avanzado, ¿ya? Hay muchas herramientas que traen las planillas Excel que nos permiten a nosotros reemplazar otro tipo de sistemas. Pero particularmente en este curso, porque es formativo, nosotros vamos a llegar a solucionar este problema de información a través de la implementación de un sistema computacional. Ahora, los sistemas computacionales se pueden comprar y ser parametrizados, o sea, adaptados a la realidad de la empresa, o eventualmente la empresa podría tener una unidad de desarrollo y desarrollar el sistema de información, en cuyo contexto ustedes tendrían que dirigir estos proyectos, que es para lo que los estamos preparando ahora, ¿ya? Y en ningún caso, por supuesto, tienen la obligación de programar. Ahora bien, esto constituye un mapa conversacional. ¿Qué es lo que se busca en el mapa de procesos y en el mapa conversacional? Mostrar dónde está el problema de información. Por lo tanto, ocurre habitualmente que los alumnos confunden el mapa de procesos con el mapa conversacional y son dos herramientas completamente distintas. Por lo tanto, ahora, lo importante es que tanto en el mapa de procesos como en el mapa conversacional, ustedes puedan mostrar dónde está el problema. Ahora, ¿por qué hago mención a la confusión? Porque muchas veces cuando abordan el mapa conversacional, lo abordan como si fuera un mapa de procesos, ¿ya? Les voy a pedir un pequeño favor. Me esperan un poquito, solo un poquito.
Ya, perdón. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer el análisis del mapa ejemplo, y después vamos a revisar los mapas que tienen ustedes para que así ustedes hagan la comparación. Bien. Como les decía, lo importante es que el problema esté acá adentro, ¿ya? Para poder determinar cuáles son los quiebres y las zonas de quiebre. Vamos entonces. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Ya, vamos entonces. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Que ustedes lo que hacen es que, como confunden el mapa de proceso con el mapa conversacional, lo que hacen acá es una descripción del proceso. Cuidado con eso, que no les pase. Esto es la descripción de una conversación que genera, por eso que hay un main aquí, que genera el problema. Por lo tanto, ¿cierto? Siempre tienen que preocuparse de que lo que ustedes van a modelar efectivamente sea dónde está el problema. Porque si no, la herramienta no nos sirve, ¿ya? Acá el cliente solicita un préstamo al ejecutivo de cuenta. Importante colocar el cliente y el realizador. Siempre las conversaciones son entre personas, por lo tanto no me pueden acá colocar la unidad de operaciones. Después aquí tenemos la etapa de preparación. Dentro de la etapa de preparación dice, cliente solicita información del préstamo al ejecutivo de cuenta. ¿Ya? Esto es etapa de preparación. Esta es la etapa de negociación. En la etapa de negociación, lo que se hace es colocar las interacciones que existen entre estos dos actores que están conversando. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es una descripción de una conversación. Entonces, acá hay interacción, por lo tanto, estas tres conversaciones quedan en esta etapa. Nosotros, en cada una de las etapas, podemos tener tantas conversaciones como nosotros consideremos que es importante modelar. Entonces, acá, el ingeniero que hizo esto, modeló 3 conversaciones, porque consideró que era sumamente importante que estuvieran acá. Entonces, la primera, siempre, esto tiene una secuencia. Esto va primero, esto va segundo, y esto va tercero. ¿Ya? Esto tiene un orden. Entonces, primero el ejecutivo de cuenta le pide la documentación, ¿cierto?, al cliente. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué esto constituye una interacción? Porque podría ser, ¿cierto?, que le pide una cantidad de documentación al cliente y el cliente no la tiene, y él le podría decir cuáles podrían ser la documentación de reemplazo. Hay una interacción ahí, hay una negociación. Ah, pero yo podría traer tal cosa, ah, si le sirve, no le sirve. Después, ¿qué es lo que tenemos? A un ejecutivo de cuentas que le solicita a la secretaria información bancaria al cliente, podría ser el DICOM u otra cosa. Pero la secretaria, si ustedes se fijan, todas las conversaciones deben llegar a la etapa de preparación. ¿Y por qué? Porque ese es el inicio del ciclo conversacional. Y después, la secretaria, que es la que nosotros definimos como realizadora, cuando va a realizar la acción, llega nuevamente a la etapa de preparación. ¿Estamos? Y llega a la etapa de preparación porque esto constituye el inicio del ciclo. Y después la secretaria le solicita al investigador y la información personal. Ahora, ¿qué significa esto que hay una concatenación? El que haya una concatenación significa, ¿cierto?, que esta conversación que está aquí es condición de la anterior. No que esta viene primero y después esta viene segundo. Claro, efectivamente lo es, pero lo que está diciendo es que esto es necesario para que esto se cumpla. ¿Ya? Ojo con eso, es una condición. Yo necesito que esto se cumpla porque esto es requisito. Por lo tanto, la acción que está aquí siempre contiene a la que está acá. Ahora, si yo lo que digo, esta va primero y esta va segundo, esto quiere decir que no tengo que concatenarlo aquí, lo que tengo que hacer es tomarlo y sacarlo desde acá abajo y llevarlo a este orden. ¿Ya?
Ahora, aquí hay un rombo. Este rombo dice, si el crédito es superior a 500 millones, ¿ya? Entonces esta conversación existe. Si no es así, entonces pasa directo a la etapa posterior. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que, en este caso, este préstamo va a ser evaluado por el jefe del departamento de crédito. Ahora bien, quiero mostrarles que esto seguramente el jefe del departamento de crédito no va a evaluar este crédito. Lo que va a hacer es que le va a pedir a otra persona que trabaja con él que evalúe el crédito, ¿ya? Pero aquí no aparece. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo que yo les dije del radio. ¿Se acuerdan que había que trazar un radio? Uno pincha el problema y traza el radio. Y eso significa que la persona que modeló esto dijo, hasta aquí no más relevante porque de ahí hacia la derecha no tiene importancia, no contribuye, no aporta a mi objetivo, que es mostrar lo que está sucediendo en la situación problema. ¿Ya? ¿Y por qué? Claro, porque la situación estaba acá arriba, entonces lo corto hasta ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos modelar todas las conversaciones, finalmente las unidades, las acciones, los procedimientos están todos relacionados entre sí, entonces tendríamos que terminar modelando las acciones de la organización completa. Y después pasamos a la etapa de realización, donde el ejecutivo de cuenta, como es el realizador aquí pasa a ser cliente, el ejecutivo de cuenta le pide a la secretaria formalizar. Y eso significa, ¿cierto?, que quede documentado en la institución, ¿cierto?, bancaria y en la base de datos que comparten todos los bancos o todas las entidades financieras, que efectivamente se le dio el préstamo a este señor. Entonces la secretaria, cuando tiene que hacer su trabajo, en la etapa de realización, resulta que va y se lo pide al jefe del departamento de computación. Le pide que se ingresen, ¿cierto?, los documentos de esta persona, en la que aparece que ya es deudora de este banco. Ahora, ¿qué sucede acá? Exactamente lo mismo que sucedió acá. El jefe del departamento de computación es el que recibe el requerimiento, pero no necesariamente va a hacer la acción. Pero lo mismo que hay arriba, esto no revertía más importancia para el criterio de la persona que modeló. Yo, por ejemplo, sí lo hubiera puesto que el jefe del departamento de computación le solicita a un técnico, a un digitador, a quien sea, ¿cierto?, que efectivamente haga la acción. ¿Para qué? Para mostrar la cantidad de concatenaciones que hay para llegar a formalizar que la persona, ¿cierto?, ya fue registrada como una persona que adeuda dinero en el banco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente aquí tenemos un Q2, un quiebre, ¿cierto?, que está mostrando que hay un conjunto, una concatenación de personas, en la que hay un conjunto de personas que le pide a uno, que le pide a otro, qué sé yo, entonces eso efectivamente resulta a la vista un poco redundante, pero nosotros no vamos a decir inmediatamente, ¿cierto?, que eso está malo. Lo que nosotros vamos a hacer de manera muy prudente es decir que ahí hay un quiebre. ¿Y qué significa decir que hay un quiebre? Que hay que entrar a entrevistar a las personas que están ahí para preguntarles por qué hacen las cosas de esa manera. ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? Nosotros no podemos decir que algo está malo simplemente porque lo vemos en nuestra apreciación. Hay que hacer un estudio técnico para que ustedes sean capaces de demostrar efectivamente que están en lo correcto. ¿Y por qué? Porque, bueno, es muy complejo cuando uno en una organización dice que algo está malo o se está haciendo mal. Uno tiene que argumentar sus aseveraciones, ¿ya? Y después tenemos que el ejecutivo de cuenta le entregue información de aceptación al cliente y después lo que se hace en la etapa de satisfacción aquí es simplemente cerrar la operación. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante de esto es que acá se determinó que había un quiebre. O sea, el ingeniero lo que está diciendo, ojo, aquí hay que entrar a ver qué es lo que está sucediendo acá. O sea, hay que ir a entrevistar a la secretaria, hay que hablar con el ejecutivo, ¿cierto? Hay que hablar con el investigador y preguntarles por qué hacen las cosas como las están haciendo. Y por otro lado, hay que hacer exactamente lo mismo aquí. Y aquí muchas veces uno descubre
que cuando pregunta a la secretaria por qué hace lo que hace o por qué no lo hace directamente el ejecutivo podría decirnos no, porque hay protocolos del banco que exigen que yo no vea el DICOM de los clientes. No, porque hay instrucciones con respecto a eso, y ahí ustedes tienen que echar a ver porque hay instrucciones, qué es lo que está detrás de eso. Hay veces que uno le pregunta a la secretaria, oiga, ¿y usted por qué hace esto de esta manera? Y la secretaria dice, no sé, yo llegué a este puesto y a mí me enseñaron y me dijeron que lo tenía que hacer así. No sé, la persona que estaba en este puesto me hizo una inducción y me dijo que así se hacía. Entonces eso es lo que nosotros llamamos procedimientos heredados o procedimientos no documentados. O ocurre que uno va a ver, ¿cierto?, la documentación que respalda las acciones que se desarrollan in situ, y claro, las va a ver y no están documentadas, o las va a ver y son distintas, ¿cierto? Y ahí uno va levantando lo que está sucediendo. Y lo mismo en este Q2. Ahora, ¿por qué todo esto Q1 y Q2 están encerrados en un ZQ1? Porque me está diciendo que esto constituye una zona de quiebre 1. Y las zonas de quiebre se forman a partir de más de un quiebre que se produce exactamente por el mismo factor. En este caso, ¿cierto?, tenemos dos quiebres que son redundantes. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Sí, profe, a mí no me quedó muy claro cómo se puede reconocer que una zona es de quiebre así por sí sola. Porque, por ejemplo, acá, ojo con una cosa. Esta herramienta que yo estoy mostrando va a ser la que ustedes van a utilizar para exponerle a su jefe, para exponerle a un directorio, para exponerle a una audiencia lo que ustedes encontraron. Pero ustedes hicieron un levantamiento, hicieron una descripción funcional, hicieron un análisis de la situación. Esto es lo que les sirve a ustedes para mostrar lo que encontraron. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver y van a decir, mira, la secretaria le pide al investigador, y ustedes cuando hagan la presentación, ustedes van a ir a hablar con la secretaria. Van a ir a hablar con el investigador y le van a preguntar, ¿por qué usted hace lo que hace? Y ahí la secretaria le dice, no sé, yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer nomás. Ok, y usted va a venir y lo va a marcar. Entonces, cuando usted haga su presentación, usted va a decir, aquí hay un Q1. Y uno le va a decir, ¿y por qué hay un Q1 ahí? Entonces usted va a decir, no, porque nosotros hicimos una entrevista a estas personas y la verdad es que no existen procedimientos, ellos lo hacen porque creen que es lo mejor. Y eso constituye un quiebre. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Esto es una representación de lo que usted descubrió cuando hizo el levantamiento, a través de las entrevistas, a través de conseguirse los procedimientos, que la mayoría de las veces les va a tocar que no van a encontrar procedimientos, van a encontrar procedimientos que están desactualizados, porque en general, ¿cierto?, en muchas empresas, no en todas, por supuesto, se van a encontrar que hay muchos procedimientos que son heredados, o procedimientos documentados, que como no están documentados, las mismas personas, por hacer bien su trabajo, se esfuerzan y crean ciertos protocolos de acción, ¿ya? Y dicen, oye, podríamos crear una plantilla y hacer las cosas así y ponernos de acuerdo. Eso efectivamente es cuando no hay alguien que ha formalizado cómo se deben hacer las cosas. Es una necesidad, ¿ya? Bien. Profe, Sí, dígame nomás. en el diagrama conversacional no existe como en el diagrama de proceso ese rombo que era de dos opciones de sí o no. Sí, sí existe también. Lo que pasa es que, muy buena pregunta. Mira, Martín, lo que pasa es que acá particularmente había una sola opción, ¿ya? Que dice que si el crédito es superior a 500 millones, entonces va a decidir si se le asigna el crédito o no este personaje. Pero si no, sigue el transcurso y se lo asignan desde el momento que aquí recibieron los papeles, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Aquí no había un sí o un no, pero sí existe, ¿ya? Ahora, ojo, no es obligación tampoco que coloquen un sí o un no, o sea, si existe, existe, y si no, no, ¿ya? Bien, Y en caso de esos dos rombos saldrían de su... aquí, de aquí, Martín, saldrían los dos. Entonces a uno le tienen que poner que sí y al otro le ponen que no, Ya. Ok, ¿ya? gracias. Para que la persona que lea, o cuando ustedes expongan, ¿ya? Porque ahora en este curso me van a exponer a mí,
pero después ustedes van a tener que exponerle a sus jefes, van a tener que exponerle a un conjunto de personas que descubrieron un problema de información y tienen que mostrar cómo se soluciona. Entonces tiene que estar bien explicado, un sí y un no. ¿Ya? Gracias, Bien. profe. Otra cosa que quiero relevar y que es sumamente importante, ¿ya? Es este slide que tiene que ver con las zonas de quiebre, y que ya dijimos, ¿cierto? Que son aquí habla del BPM en el slide, pero no solamente el BPM, las zonas de quiebre están en el mapa de proceso y también en el mapa conversacional, como lo acabo de mostrar. Y esto es sumamente importante porque ustedes lo que tienen que hacer es definir el tipo de quiebre que encontraron, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay 3 tipos de quiebre. Por lo tanto, cuando ustedes exponen, ustedes van a decir, van a mostrar este slide, van a decir, aquí hay un Q1, aquí hay un Q2, pero cuando expongan, ustedes tienen que decir qué tipo de quiebre es este. Q1 es acá, es un tipo de quiebre en particular. Vamos a ver los 3 tipos de quiebre. Discontinuo, dice, se da cuando se encuentran discontinuidades entre actividades, falta de coordinación entre las mismas o pérdida de información necesaria de transmitir entre las mismas. Cuando hacemos este seguimiento y conversamos con las personas, hay muchos que nos dicen, ah, no, yo ya lo hice, ya. ¿Y dónde lo puso? Ah, bueno, si me lo piden, yo lo entrego. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vean si se produce esto. Falta de coordinación entre las mismas o pérdida de información necesaria para que el proceso continúe. ¿Ya? Entonces, ahí le vamos a llamar que es un quiebre discontinuo. Después, un quiebre superfluo sucede cuando hay actividades innecesarias y factibles de eliminar o integrar con otras. Entonces, aquí uno podría decir, oye, a lo mejor el Q1 es superfluo o redundante. Es superfluo a lo mejor, pero yo no puedo llegar y decir, sí, es superfluo sin antes preguntar acá. Porque alguien podría decir, no, es que es política de la empresa que el ejecutivo de cuenta no tenga acceso al DICOM de los clientes. Y hasta ahí nomás llegamos. ¿Ya? O sea, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque es política de la empresa. ¿Ya? Entonces, superfluo lo definen cuando sucede cuando hay actividades innecesarias y factibles de eliminar o integrar con otro. Y de interrupción se da cuando la actividad se interrumpe en algunos casos y el proceso, ¿cierto?, queda a la espera de algo y se pierde mucho tiempo. Por ejemplo, yo quiero calcular o hacer las planillas de sueldo de los vendedores, y los vendedores reciben una cierta remuneración, ¿cierto?, como incentivos de las ventas. Y tengo que esperar que me manden esa información, que se busque esa información. Entonces, eso es un quiebre de interrupción. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, aquí hay un quiebre de interrupción y por lo tanto vamos a implementar un sistema de información que nos va a mantener a todos en línea y yo ya no voy a tener que estar esperando y depender de otros para que me entreguen la información. ¿Por qué? Porque la información va a estar en línea para mí y para todos. ¿Hay alguna duda? Entonces, ojo con esto, tienen que buscar, marcar los quiebres y decir cuál es el tipo de quiebre, ¿ya? Y ahí está la nomenclatura que utilizamos en los mapas de proceso, ¿cierto?, acerca de los quiebres. Quiebre 1, quiebre 2, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? No, profe. No, Ya, por mi parte no. estamos entonces. Vamos a ver qué es lo que tienen. Había un grupo voluntario. ¿Quién fue que dijo yo? Yo les voy a ayudar, si es que tienen errores, se los voy a solucionar. ¿Quién dijo que iba a partir? ¿Nadie quiere partir? Nosotros, profe, podemos partir. Pero claro, bienvenido. Yo les ayudo. Ya. Voy a compartir la pantalla. Mira, me interesa mucho, Pablo, que primero nos describas algunas cosas acerca de la empresa. Y después es importante que me muestres el problema de información, porque el problema de información va a ser nuestro timón, ese es nuestro guía, ¿ya? Y después nos pasamos al mapa o lo que hayan alcanzado a hacer en el mapa. Ya, profe. Puedes compartir pantalla.
Ahí se ve. Sí, wow, es muy grande. Sí. Ya, La empresa de nosotros es Soluciones de Ingeniería CINER. Bueno, esta empresa es de obras civiles eléctricas y la descripción, lo más importante serían estos datos de acá, que nosotros tendríamos contacto con el jefe de operaciones de CINER y el rubro sería el que le mencioné, Ingeniería Civil y Eléctrica, y una empresa de tamaño mediano, el personal son 80 empleados aproximadamente, tiene una cantidad de proyectos al año de 6 máximo, tiene instalaciones en San Miguel, tienen maquinarias, como se ve ahí. Lo- el lugar de ejecución laboral serían obras civiles y obras eléctricas. Y la, las empresas y las instituciones a las que le presta servicio son constructoras o empresas contratistas. Y las competencias laborales serían las empresas civiles dedicadas al alumbrado público que trabajen para él. El problema de información sería ese que ahí, que es una vez que el proyecto es llevado a cabo, no es controlada ni supervisada su puesta en marcha y ejecución, lo cual hace imposible determinar si es o no rentable el proyecto. No, con eso no se sabe, como que la empresa no tiene claro si habrían pérdida o ganancia con respecto al proyecto que se tomó. Y este sería el, ¿cómo se llama? El mapa conversacional. ya. ¿Te parece si lo analizamos? Sí, Ya. Miren, esto va a servir, esto la idea es que sirva para todos, ¿ya? Lo vamos a tomar como un ejemplo, ¿ya? Vamos a mostrar, primero que todo vamos a mostrar el problema de información, porque como les dije en nuestra guía, así que eso es lo más importante, que trabajen en el problema de información. ¿Lo tienen por ahí? Vamos, como el segundo slide parece. ¿como profe? El Y anterior. muestren el problema de información. Ahí está, ¿ya? Oye, esto de menos, ¿dónde está el logo del departamento? Ah, que lo, lo pusimos en la primera slide nomás. Ahí. Muy bien, ¿ya? Oye, ese logo que pusieron ahí abajo me encanta, pero no, ya no nos dejan usar ese logo, así que ojo con eso, ¿ya? Ah, ya. No nos dan permiso, la universidad hace tiempo que nos prohibió usar cualquier tipo de logo en particular. Ya. Ojo con una cosa, vamos a ver algunas generalidades. Por ejemplo, está muy bonito esa animación que tienes ahí, pero es un poquito distractora. Por lo tanto, esas animaciones las podemos usar cuando, por ejemplo, decimos, ya, supongamos que tú pides que haces una pregunta y pides que alguien te responda, y puedes colocarlo como que estamos pensando, ¿te fijas? Siempre, estimados alumnos, el material de apoyo, lo que tiene que ser es material de apoyo, o sea, apoyar lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo hago clase, a cuando ustedes exponen, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que conducir la atención de la audiencia. En este caso, tenemos que conducir que todos miren el problema de información. Bien. El problema de información es una oración, tiene que ser una oración. Y esa oración nos tiene que decir cuál es el problema. Miren acá, si yo digo, una vez que el proyecto es llevado a cabo, no es controlada ni supervisada su puesta en marcha y ejecución, la cual hace imposible determinar si es o no rentable el proyecto. ¿Cómo está definido un problema de información? Mira, deja de compartir. ¿Cómo está definido un problema de información? ¿Se acuerdan de eso?
¿Nadie se acuerda? Es un problema que impide que la empresa pueda ejercer su servicio de la manera correcta. Eso es un problema general. Miren acá.